Esta mañana sean todos bienvenidos a nuestra iglesia local. El día de hoy nosotros vamos a compartir sobre una doctrina fundamental y es la doctrina de la resurrección. Los domingos nos reunimos porque recordamos que Cristo resucitó. El día domingo nuestro Señor Jesucristo se levantó de su tumba. Y es por esto que quisiera leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Demos gracias al Señor por esta palabra y oremos para que el Señor sea guiándonos en el sermón de hoy. Pueden inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para dar gracias a nuestro Creador. Padre excelentísimo, esta mañana nosotros nos reunimos en este lugar reconociendo la autoridad que tienes, entendiendo que tú, oh Dios, te has revelado a nuestras vidas y que estas verdades que hoy hablaremos serán verdades que quedarán selladas en el corazón de los hombres. Te pedimos por cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar, para que el poder de tu palabra sea, por medio de tu Espíritu Santo, llegando a todos nosotros y que nos muestres la realidad de esta resurrección corporal. Amén. El concepto de la resurrección es absolutamente esencial para la totalidad de la fe apostólica. No hay fe cristiana sin resurrección. Si la resurrección no existe, nosotros esta mañana estamos perdiendo el tiempo acá. Si usted no cree en la resurrección, usted no cree en Cristo. La resurrección corporal de Cristo y su aparición ante cientos de testigos constituye la piedra angular de la fe cristiana. Juan Calvino dijo: la resurrección de Jesucristo trae el clímax de la revelación de Dios sobre este punto. Fin de la cita. Nosotros hoy estudiaremos la doctrina de la resurrección y utilizaremos un pasaje clásico del Nuevo Testamento y es 1 Corintios capítulo 15. Recuérdalo, si quitas la resurrección del cristianismo, nos quedamos literalmente sin cristianismo. Literalmente sacamos el corazón de la fe cristiana. Es por esto que yo he titulado el sermón de hoy, La resurrección, el corazón de la fe. Y veremos esto en dos partes. La primera parte lleva por título Una defensa a la resurrección de Cristo. Versículo 1 al versículo 11. Y en segundo lugar, vamos a hablar acerca de la importancia de la resurrección. Versículo 12 al 28. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros algo esencial en estos 28 versículos. Incluso el capítulo 15 de 1 Corintios, el énfasis es la resurrección. Y lo que Pablo nos enseña a nosotros esta mañana es que la resurrección corporal es importante. Si quitas la resurrección corporal, quitas el corazón del cristianismo. Pablo te enseñará hoy que si tú niegas la resurrección corporal de los santos, tú estás negando la resurrección de Cristo. Con tus labios puedes decir que crees que Cristo resucitó, pero con los hechos puedes decir que no crees que aquellos que son de Cristo resucitarán como Él. Eso es una declaración totalmente antibíblica. Y es por esto que quisiera hablar un poco acerca del contexto histórico de lo que significa la resurrección y el por qué el apóstol Pablo la introduce acá. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia de Corintio? Algo muy sencillo. La iglesia de Corintio cree en la resurrección de Cristo. El problema de la iglesia de Corintio no era un problema de ellos solamente. El problema de la iglesia de Corintio con respecto a la resurrección corporal de los santos era un problema que se extendía
en todas o casi todas las iglesias del siglo I. Si hablamos de la resurrección, tenemos que recordar aquellos grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús, los fariseos. Ellos creían en la resurrección. Estaba el otro grupo, que eran los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Ninguno de ellos forman parte del cristianismo, pero forman parte de grupos religiosos. Eso lo vemos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y 23. El apóstol Pablo, cuando emprende su viaje a Corintio, él debe pasar por Éfeso. Y en Éfeso las personas también creían en la resurrección. Pero luego, antes de llegar a Corintio, Pablo debe pasar por Atenas. Y en Atenas hay un grupo de filósofos intelectuales. Y Pablo comienza a hablar en base a aquel Dios desconocido. Y cuando Pablo comienza a predicar y a enseñar, llega un punto donde Pablo habla sobre la resurrección. Y justo allí los intelectuales le dijeron a Pablo: estás loco. Ya te veremos a ti volver nuevamente a este lugar y decir tantas otras cosas ilógicas. Los intelectuales no creían en la resurrección. De allí de Atenas, Pablo llega a Corintio y Corintio también tiene el mismo problema. Y es que nosotros debemos recordar los gnósticos y lo que es la religión dualista. Ambos grupos religiosos, que son sectas, que no tienen nada que ver con el cristianismo, ellos afirmaban que el hombre espiritualmente iba a resucitar, que su alma iba a estar durante la eternidad. Pero ellos afirmaban que el cuerpo era totalmente inmundo, pecaminoso, y que tú podías hacer con tu cuerpo lo que te placiera a ti. Por ende, para un gnóstico tú podías utilizar tu cuerpo para la fornicación, para la inmundicia, y no estabas pecando. Para el cristianismo no es así, es totalmente diferente. Pero ¿por qué este problema se introduce también en las iglesias cristianas del siglo I? Recuerden que la audiencia de esta iglesia o los miembros de esta iglesia eran judíos, pero también eran gentiles paganos que venían con esta cultura. Así que ellos creían en Cristo, pero en el momento que están en sus iglesias locales, ellos todavía tienen una idea de paganismo. Y esos problemas, hermanos, los vemos en 1 Corintios capítulo 15. Ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección corporal de los santos. Cuando nosotros llegamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, Pablo nos muestra y nos enseña el por qué Himeneo y Fileto fueron entregados a Satanás. Y allí te dice de que ellos negaban la resurrección corporal. Ellos dicen allí, o Pablo dice en esa parte, de que ellos creían ya en una resurrección que había sido efectuada en el pasado. Ellos se referían a la resurrección espiritual. Toda persona que no conoce a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Cuando Cristo se revela a su vida, esa persona es resucitada espiritualmente y conoce las verdades del Evangelio. Pero no todo se queda hasta allí. No solo se trata de una resurrección espiritual, porque en el momento que un cristiano muere, Pablo te dice a ti de que esos cristianos resucitarán corporalmente. Y es por esto que quisiera introducirme a la primera parte de este sermón, que lleva por título Una defensa a la resurrección de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo
después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo te enseña aquí las evidencias de la resurrección. Pablo es un hombre, es un abogado que va a un tribunal a defender una causa y todo el material que lleva es un material respaldado por la historia. Y Pablo tiene testigo suficiente para mostrarle a la iglesia de Corintio que la resurrección es real. La predicación de Pablo, de los apóstoles y de todo cristiano debe estar sumergida de la resurrección de Cristo. Y Pablo está diciendo que lo que él declaró en esa visita a esa región, lo que él predicó en ese lugar, ellos lo recibieron. Pablo no está diciendo que ellos rechazaron el mensaje. Pablo está diciendo, ustedes, versículo 1, recibieron, pero no solo lo reciben, sino que perseveran en lo que Pablo le ha declarado. Y el versículo 2 dice que retienen lo que Pablo les ha declarado, lo que Pablo les ha dado. Pero ¿qué es esto que ellos retienen y que ellos tanto guardan? El versículo 3 y versículo 4 te habla del origen del evangelio. Te habla de lo que Pablo le declaró a ellos y que ellos tanto aprecian y aman. Versículo 3, Pablo dice que él les comunicó lo que él recibió. Y lo que él recibió fue la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el evangelio. Como alguien dijera ayer, de manera providencial en la clase de la academia, hablaron sobre la resurrección, pero también hubo otros temas de los cuales también se hablaron. Y uno de ellos dijo que el evangelio es, sin duda alguna, Cristo mismo. Hablar acerca del evangelio es hablar acerca de Cristo. Predicar el evangelio es predicar a Cristo. Y lo que nosotros vemos acá es a un Pablo que predica a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo crucificado y a un Cristo resucitado. Versículo 3 dice, porque Cristo murió por nuestros pecados. Hermano, este es el mensaje más glorioso que cualquier hombre puede escuchar esta mañana. Cualquier niño escuchar, Cristo murió por mis pecados. Sí, Pablo dice, por nuestros pecados. Yo no sé cómo tú has llegado esta mañana a este lugar. Yo no sé si estás pasando por algún momento difícil donde has ofendido a Cristo. Pero lo que sí te puedo decir es que ese pecado que asedia tu vida, ese pecado ha sido pagado en la cruz. Cristo ha muerto por nosotros. Y Pablo dice que esto ha sucedido conforme a las Sagradas Escrituras. Conforme a lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, esto ya ha sido hecho. Pero no solo te dice que Cristo cargó con tus pecados. Pablo nos enseña también que Él fue sepultado. Hermanos, cuando Pablo dice Cristo murió, Pablo está diciendo no hubo una onda cerebral en Cristo activa. Cuando Pablo dice Cristo murió, Pablo está diciendo literalmente a Cristo se le paró el corazón. Cuando Pablo dice Cristo murió, Él nos dice que su respiración cesó. Literalmente nuestro Señor, nuestro Salvador ha muerto. Y yo te aseguro a ti de que tú has tenido algún familiar que has perdido. Algún vecino, algún amigo, padre, hermano. Alguien acá
alguien ha experimentado la pérdida física de algún ser querido. Esta semana vi a algunos de ustedes en un funeral. Y en ese funeral, algunas personas llorando, y allí había un cuerpo sin vida en un ataúd. ¿Cierto? Bueno, Pablo nos dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo la muerte más escandalosa que puede ocurrir o que puede existir en un mundo como este. Fue a una cruz. Murió allí por ti y por mí. Eso es algo que tu niño y tú adulto debes entender. Tus familiares no han muerto por todos los hombres. Cristo sí lo hizo. Y para corroborar que Cristo fue muerto, Pablo nos dice de que Él fue sepultado también. Un cuerpo sepultado por varios días comienza a descomponerse. Y Él nos dice de que el cuerpo de Cristo fue sepultado. Pero también Pablo dice que Él resucitó al tercer día. 3 días. La humanidad tuvo oportunidad para agarrar el cuerpo de Cristo y hacer lo que quisiera con Él. Pero ya esa oportunidad cesó, se acabó. Porque por más que el hombre trate de hallar el cuerpo de Cristo, no lo hallará. Su tumba está vacía. Estamos hablando de una resurrección. Estamos hablando de una tumba vacía, pero de un trono que es ocupado por Cristo. Y aunque la tumba fue vacía, su trono no está vacío. Él vive, hermanos. Él está allí. Y Él está en el corazón de cada uno de los que hemos sido afectados por la gracia de Dios. Mira cómo Pablo utiliza el Evangelio para hablarle a los corintios, una iglesia cristiana. Pero ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Hermanos, Pablo está haciendo lo que toda iglesia local necesita: reevangelizar a sus miembros. Los miembros de una iglesia local necesitan ser reevangelizados, necesitan recordar el Evangelio. Satanás no ha cesado su ataque. Satanás sigue teniendo fuerza para tratar de destruir lo que queda de Cristo. Satanás no pudo destruir la cabeza de Cristo, pero tratará sin duda alguna destruir el cuerpo de Cristo. Y Pablo, viendo el ataque hacia la resurrección corporal de los santos, Pablo inicia también una defensa con evidencias sólidas en función o en base de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y te dice, y esto lo enseñé conforme a las Escrituras. Hermanos, no hay nada que Pablo haya hablado, haya declarado o haya enseñado sin que eso estuviese avalado por las Sagradas Escrituras. No hace falta hablar más allá de lo que la Biblia habla y enseña. Luego Pablo te enseña los testigos. Pablo muestra un capítulo entero especializado en la resurrección. Recuerda, ellos no dudaban de la resurrección de Cristo, ellos dudaban de la resurrección corporal de los santos. Pero dudar de la resurrección corporal de los santos es dudar de la resurrección corporal de Cristo. La doctrina de la resurrección es una doctrina cardinal. Es una doctrina que debe ser creída por todos los cristianos. Si alguien no cree la doctrina de la resurrección, es un falso y no es cristiano. Y por eso Pablo entrega a Satanás, no para salvación de sus almas, a Himeneo y Alejandro. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? Estar de pie otra vez o levantarse otra vez. La resurrección significa que un cuerpo caído sin función pueda ahora adquirir nueva vida. La resurrección será realmente en un cuerpo físico. Literalmente, los hombres van a recobrar sus cuerpos. Es lo que nos enseña la resurrección corporal. En este caso, nosotros estamos hablando acerca de la muerte de los santos, de los cristianos.
El capítulo 15 no habla acerca de la muerte de los no cristianos. Sin embargo, todos los hombres que han muerto, todos ellos van a recobrar sus cuerpos. La resurrección de Cristo es una muestra de que Él vino a salvar pecadores, pero también es una muestra de que Él es Dios. La resurrección de Cristo nos enseña que el Padre estuvo de acuerdo con la obra que Él hizo. La resurrección de Cristo ofrece, sin duda alguna, esperanza a todos los cristianos. ¿Sabes por qué la iglesia vive? ¿Sabes por qué el cristianismo sigue todavía en pie? Por la resurrección. La religión cristiana es la única religión que cree en la resurrección corporal. Sin ella, nosotros llegamos a ser como cualquier otra religión. Así que reunirte un domingo, escuchar acerca de la adoración, acerca de la lectura de la palabra de Dios, acerca de la predicación, es venir acá a celebrar la resurrección de nuestro Dios. Romanos 4:25 dice al final que fue resucitado por el Padre para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es una prueba de la veracidad de la palabra de Dios. La resurrección de Cristo es una prueba de la deidad de Dios, del Hijo, de Jesús, del Dios hecho carne. La resurrección es una prueba de la salvación de Dios hacia cada uno de nosotros. Pablo no solo les recuerda el Evangelio. Ahora Pablo va a utilizar los testigos que hay para mostrarle que la resurrección es real, que él no está loco. Y el primer testigo es Pedro, el hombre que niega a Cristo. Cuando el maestro se le aparece a Pedro, la fe de este hombre es fortalecida, ratificada. Cuando el Señor resucitado se le aparece a Pedro, creo que es uno de los momentos más grandes para un hombre que ha negado a su maestro. Él le negó 3 veces, pero aún así, en su infidelidad, Dios sigue siendo fiel luego de su muerte, en su resurrección. Es el primero, hermanos, que está allí para ver al Cristo resucitado. Quizás me digas, según los evangelios fueron las mujeres. Sí, es cierto, pero según el relato que Pablo nos muestra acá, por la autoridad apostólica que hay aquí, Pablo inicia con él. Luego a los 12 se le aparece. 12 hombres asustados porque su líder, su maestro ha muerto. Estaban escondidos ellos. Pero ahora Pablo dice, ellos están dispuestos a salir y a declarar que ha resucitado. Estaban escondidos porque creían que habían perdido el maestro. Se habían olvidado que el maestro resucitaría en 3 días. Tenían miedo, hermano. Pero el Señor se le aparece y fortalece la vida de estos 12 hombres. Quizás usted diga, bueno, Pablo está utilizando testigos muy cercanos al maestro. Luego el versículo 6 te dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Hermanos, no hay razón para creer que más de 500 personas a la vez tuvieron una alucinación de la resurrección de Cristo. No se puede esto creer. No hay ningún hecho en la historia de la humanidad donde 500 personas, más de 500 personas, comiencen a volverse locas por un hecho que parte la historia de la humanidad. Es imposible esto. Pero no solo Pablo habla acerca de 12 y acerca de 500 que probablemente amaban a Cristo. Pablo en el versículo 7 dice, se le apareció a Jacobo. Hermanos, Jacobo durante la vida de Jesús no creía en su hermano. Este es Santiago, el que escribe la epístola. Santiago, el hermanastro de Jesús, no creía en el rey. Así que esto es algo difícil de creer, pero realmente fue así.
El hombre que fue enemigo de Cristo, su propio hermano, ahora está dispuesto a creer, a anunciar, a testificar y a comunicar que su hermanastro realmente es el Hijo de Dios. Y por último, se me apareció a mí. ¿Y cómo Pablo te dice que se le apareció? Él explica cómo se le apareció a él. Versículo 9. Yo no soy digno de ser llamado apóstol de Cristo. Es diferente cómo Pablo aquí habla acerca de lo que es el apostolado con el actual. Pablo nos dice por qué él no es digno de ser llamado apóstol. Pablo iba camino a Damasco a matar a los cristianos. Pablo necesitaba destruir a todos los cristianos en Damasco, en Siria, con la finalidad de ejecutar aquella responsabilidad que se le había dado. Y allí se le apareció el maestro. Un enemigo más. El peor enemigo está allí y el maestro se le aparece. Hermanos, esto es una evidencia, y amigos, de que por más vil que seas tú, por más malo que seas tú, Dios puede sacar de ti algo grande para predicar su palabra. R.C. Sproul dijo: el corazón de todo cristiano anhela el rostro de Cristo. Nosotros anhelamos mirar directamente a Dios sin tener temor de ser consumidos. Fin de la cita. La resurrección de Cristo valida sin duda alguna su obra. Cuando Él resucita, el Padre ha dicho: estoy de acuerdo con todo lo que has hecho. Hermanos, el mundo fue afectado por la resurrección de Cristo. Todo fue diferente después que Él resucitó. Todo fue diferente. Y a pesar de que aún no hemos llegado al cielo, la resurrección ha hecho estrago en esta tierra. Nadie puede negarla. Cuando nosotros hablamos de resurrección, estamos diciendo que hubo muerte. Y si hubo muerte, ¿dónde está su cuerpo para negar su resurrección? Luego de mostrar las evidencias de la resurrección de Cristo, Pablo ahora pasa a hablar acerca de la importancia de la resurrección corporal de los santos. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 28. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se asectúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Y después que todas las cosas le estén sujetas,
entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Cuando los enemigos de la fe cristiana atacan la resurrección, ellos están atacando es el cristianismo. Ellos buscan destruir el cristianismo. Si los enemigos destruyen el cristianismo, ellos han logrado entonces destruir la resurrección. Si ellos tienen éxito al destruir la resurrección, nosotros dejamos de existir. Pero ¿cómo pueden destruir la resurrección? ¿Acaso pueden destruir el cuerpo de Cristo? No. Pero ellos se pueden introducir en las iglesias y decirle a los miembros, que era lo que sucedía en ese momento, que aquellos que han muerto no van a resucitar corporalmente. Si ese ataque tiene éxito, todas las iglesias que el apóstol Pablo fundó dejan de ser. Hoy nosotros no estuviésemos en este lugar. La resurrección, hermanos, como lo dice Juan Calvino, se trata de un Dios trino. La resurrección se trata de una obra de un Dios trinitario. Pablo nos enseña acá que el Padre resucitó al Hijo, que el Hijo, sin duda alguna, se levantó entre los muertos, que el Espíritu Santo testifica de que Él está vivo. Vemos a nuestro Dios actuando a favor de nosotros. Hermanos, Pablo nos enseña a nosotros 5 consecuencias de negar la resurrección corporal de los santos. Primero, versículo 12 y versículo 13. Si niegas la resurrección corporal de los santos, tú niegas la resurrección de Cristo. Porque si no hay resurrección de muertos, si los cristianos que han muerto no resucitan, versículo 13, Pablo dice, Cristo tampoco resucitó. Entonces Pablo nos enseña que Cristo sí resucitó corporalmente. ¿Recuerdas cuando iban aquellos 2 hombres camino a Emaús? Ellos van allí, van tristes, desconsolados, el maestro ha muerto. De repente se le aparece alguien y entra en esa conversación muy amena y le dice, ¿qué sucede? Y estos hombres se sorprenden y dicen, ¿cómo que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿De qué se trata? Y ellos hacen lo que cualquier cristiano debe hacer, predicar a Cristo. Porque los profetas hablaron de que Él iba a morir. Y Jesús se queda allí muy ameno porque ellos recuerdan lo que los profetas dijeron acerca del Mesías, que iba a morir, que iba a ser crucificado. Pero se le había olvidado que iba a resucitar y el maestro está allí con ellos. Hermanos, ¿estos 2 hombres están locos? ¿Tienen una alucinación? ¿Están mal de la mente? No, hermanos. Ellos están hablando como tú y como yo hoy, con el maestro resucitado, pero no le conocen. Ya se está haciendo de noche, está cayendo la noche y de repente él se va y los hombres le dicen, es muy tarde, entra a casa y come. De repente se le revela y desaparece. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No estaba Él con nosotros? Sí, sí estaba. Y lo que nosotros vemos acá es que Pablo está diciendo, ¿cómo no puede arder sus corazones al hablar acerca de la resurrección de Cristo? ¿Cómo negar este hecho? Si Cristo resucitó corporalmente, tú también vas a resucitar. Hermanos, se trata de que si alguno de nosotros hoy acá muere por COVID, si los pulmones hoy nos dejan de funcionar, ¿sabes lo que va a pasar? Tu alma se va a la presencia del Señor, pero tu cuerpo lo van a quemar porque has muerto de COVID. No va a ser enterrado, se va a convertir en ceniza, pero la Biblia me enseña que esa ceniza volverán a un cuerpo real. Ustedes vieron Infinity War, cuando los superhéroes, las personas empiezan a desaparecer y de repente cobran vida. Bueno, eso es pura película, pero la realidad es que los muertos en Cristo van a recobrar a todos sus hermanos. Vamos a conocer a nuestros hermanos que no conocimos y estar tú allí de frente con un Spurgeon, con un Arcia Sproul. Todos los hermanos que han muerto estarán con nosotros allí. ¿Recuerdas al hermano Castillo? ¿Lo recuerdas la última vez? Estarán todos allí. Te alegrarás con ellos.
Pero eso es lo que produce la resurrección corporal de los santos. Pero no es lo que produce la resurrección corporal de los que mueren sin Cristo. Eso será lo peor, hermanos. Una persona que muere sin Cristo es una persona que no va a tener esperanza. R.C. Sproul en vida dijo que la gracia de Dios está con todos los hombres vivos. Si tú no eres cristiano esta mañana, la gracia de Dios está sobre tu vida. Si tú no crees en la resurrección, te puedo decir que la gracia divina sigue estando sobre ti. Pero una vez que tú mueres, la gracia desaparece por siempre. Y lo que habrá allí será ira y justicia divina que jamás se apartará de tu lado. Y que tú corporalmente también vas a tener un cuerpo. Niños, ustedes, igual que yo, podemos morir en este momento. Y si tú mueres hoy sin Cristo, tus padres van a llorar por ti, pero tú vas a llorar durante toda la eternidad, no por tus padres, sino por lo que rechazaste cada vez que venías a la iglesia. La segunda consecuencia de negar la resurrección corporal, versículo 14, es que la predicación es vana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tiene sentido que estemos malgastando nuestro tiempo esta mañana acá. Si la resurrección de Cristo no es real, toda predicación es ineficaz, no sirve. Tercera consecuencia de negar la resurrección corporal de los santos. Versículo 15. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El Padre resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Sino que hemos sido la gran vergüenza de la historia humana por ser testigos falsos. Y los testigos falsos son ineficaces en cualquier juicio. Y lo que se predica hoy acerca de Cristo es ineficaz. Y los que predican también lo son. La cuarta consecuencia de negar la resurrección corporal, versículo 16 y versículo 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ellos no negaban la resurrección de Cristo, pero estos hermanos tampoco negaban la resurrección espiritual. Pero Pablo dice acá que si tú niegas la resurrección corporal de los santos, entonces tú tampoco has resucitado espiritualmente. Si Cristo no resucitó, entonces tú no eres salvo. Si Cristo no resucitó, los hombres nunca han tenido salvación. Estamos destinados al infierno sin esperanza. La cuarta consecuencia te habla que la redención entonces no es perfecta. Que la salvación que tanto nos han dicho a nosotros que es perfecta y eficaz es un fraude. Hace falta algo más. Por último, la última consecuencia de negar la resurrección corporal está en el versículo 19. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Lo que Pablo está diciendo es, si tú como persona estás hoy acá y estás hablando acerca de Cristo y predicas a Cristo, pero no crees en la resurrección corporal, entonces eres la persona más miserable. Eres una persona digna de lástima. Eres una persona como cualquier otro religioso, sin esperanza. El Evangelio no solo es su vida, su muerte. El Evangelio es la resurrección de Cristo. Pablo muestra la garantía de la resurrección de los muertos en Cristo. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Ustedes con lo que están haciendo dicen que no ha resucitado, pero yo les digo ahora que Él ha resucitado de los muertos. Pablo está diciendo, Él ha resucitado, su cuerpo se ha levantado como primicia de los que duermen. Pablo utiliza acá la palabra primicia. Cualquier agricultor, cualquier sembrador sabe de qué Pablo está hablando. Cuando nosotros hablamos de primicia, estamos hablando de una ofrenda de gratitud a Dios. Un hombre que trabaja la tierra, él
tomaba de sus frutos la primicia y se la entregaba a Dios como gratitud de la abundancia del fruto que tenía en sus campos. Y Pablo dice que Cristo es la primicia de la resurrección. Es el primer fruto de gratitud a Dios por lo que viene. Él está diciendo que los campos donde los muertos en Cristo están, ellos tienen fruto porque resucitarán. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, Él resucitará ¿a quién? A los muertos en Cristo primero. Sus almas están en la presencia del Señor, pero allí, en el momento que sus cuerpos salgan de la tumba, salgan del mar, salgan de la tierra, de donde estén, hermanos. Tantos cristianos muertos en el holocausto nazi, tantos cristianos muertos por COVID hoy día, ellos resucitarán, sus cuerpos se levantarán y sus almas se unirán y serán perfectos por siempre. Nadie podrá negar esa gran verdad. Esto significa, hermanos, que Pablo nos muestra la realidad de lo que es creer en la resurrección. Alguien dijo que la declaración "todos vamos a morir, es cuestión de tiempo", puede robarte la esperanza. Pero cuando tú piensas y meditas en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 11:25, donde Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús te dice que aunque tú mueras en Cristo, aunque estés muerto, aunque tu cuerpo esté descompuesto, vas a vivir. Esa es una de las verdades más gloriosas que cualquier persona puede tener. ¿Por qué crees que los cristianos iban al Coliseo y le prendían fuego y ellos adoraban a Dios? Porque creían esta verdad. ¿Por qué crees que los cristianos, cuando eran devorados por leones, ellos daban gloria a Dios? Porque sabían sobre esta verdad. No hay personas más leales y valientes ante la muerte que los cristianos. Y aunque podamos llorar porque van a desaparecer físicamente, la realidad es que nuestro corazón se llena de esperanza. Yo leía un poco acerca de la historia de Juan Calvino. Hermano, Juan Calvino estaba enfermo, no podía caminar y llegar a la iglesia. Y sabes, los miembros de su iglesia iban a su casa, lo agarraban y lo llevaban a la iglesia. Y Juan Calvino llegaba a la iglesia local y predicaba la palabra de Dios. Y luego lo devolvían a su casa. Hubo un momento en su vida de sufrimiento donde ya no pudo moverse más, donde ya era imposible que los hermanos le cargaran hasta la iglesia. Y lo que hizo Juan Calvino en pleno lecho de muerte fue comenzar a hacer una iglesia local en su cuarto y a predicar la palabra de nuestro Dios. Esto me llena de esperanza también cuando yo, como testigo ocular, vi a mi pastor morir de una enfermedad poco común y llegar personas y agarrarlo de sus hombros y pararlo en un púlpito como este cuando no podía estar de pie y predicar el mensaje de Dios. Eso lo hace una persona que tiene esperanza en Cristo. Hermanos, el COVID no puede darte miedo. Los enemigos de este mundo no pueden darte miedo. ¿Por qué? Porque tienes a alguien de tu lado y es Cristo. No solo Pablo muestra la garantía de la resurrección. Pablo también te muestra cuándo ocurrirá esto. Versículos 23 y 28, hermano. El tiempo de la resurrección. Todo tiene su orden. Primero Cristo y luego los que son de Cristo. Cristo es la primicia. Versículo 23. Punto y coma, dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo tendremos cuerpos glorificados? En su venida. El reino de Cristo tiene 3 etapas. Está la primera etapa que tiene que ver con el reino inaugural. Fue cuando Cristo vino en su primera venida, su encarnación. Está la segunda etapa que es el reino
de la continuación, esto es a través de la iglesia, Cristo reina en el corazón de sus redimidos. El Rey está allí reinando, Cristo hoy está aquí. Y en tercer y último lugar, la tercera etapa es el reino de Cristo consumado. Esto es en su segunda venida. Pablo no está hablando acerca del reino inaugural de Cristo. Pablo no está hablando acerca de ese reino que continúa en la iglesia. Pablo está hablando acerca del reino consumado en su segunda venida. Este reino será consumado en su segunda venida. Pero este reino tiene enemigos, hermanos. Y cada enemigo ha sido vencido por él. Satanás fue vencido cuando resucitó. Él cada domingo, cuando la iglesia se reúne, es vencido. Porque la iglesia recuerda que resucitó. La iglesia le recuerda cada domingo a Satanás, al mundo y a los hermanos que Cristo ha resucitado. El segundo enemigo del reino es el pecado. Tú no puedes tener relación con el pecado. Tú debes alejarte del pecado porque el pecado es enemigo de Cristo. El pecado es enemigo del reino. Y este ha sido vencido también. El mundo es enemigo de Cristo. Hermanos, las leyes que el mundo está haciendo, lo que están propagando son leyes anticristianas. El mundo es enemigo de Cristo. Pero Pablo dice acá también que hay otro enemigo y es la muerte. Todo esto será vencido. La tierra estará bajo el dominio de Cristo, bajo el dominio del Rey. Él tiene todo el derecho propio para hacer con su mundo y con sus criaturas lo que le plazca. Y nuestro Señor nos enseña a nosotros en el Antiguo Testamento que cuando Él venga en su segunda venida, no vendrá como un cordero para ser humillado, para ser rechazado. Nuestro Rey dice que Él vendrá como un rey, como un león, y va a devorar a todos sus oponentes. Si te opones a Cristo, serás destruido por Cristo. El oponerte a Cristo es una de las cosas más absurdas que pueden ocurrir. Estamos hablando acerca de la autoridad absoluta de un ser que no fue creado, sino que siempre ha existido y que juzgará a sus criaturas. Pablo te enseña aquí tres cosas. En primer lugar, nosotros aprendemos que la resurrección de Cristo muestra nuestro futuro. En segundo lugar, aprendemos que la doctrina de la resurrección es el corazón del cristianismo. Enséñale a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, que hay esperanza después de la muerte. En tercer y último lugar, aprendemos que la resurrección de Cristo hace posible nuestra redención. Para concluir, si tú en esta mañana eres consciente, a pesar de tu edad, de que no tienes esperanza, si eres consciente de que no crees en Cristo, si eres consciente de que eres un pecador, bueno, hay una buena noticia y es que Cristo ha hecho un camino libre para llegar al Padre. Tienes toda la oportunidad de aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Esta mañana es una oportunidad más que Dios te da. Pero si estas verdades no son colocadas en tu corazón por una obra sobrenatural, entonces estás bajo una condenación. Lo que hacemos hoy día en este mundo determinará el lugar a donde vamos durante toda la eternidad.